Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana ya hemos estado estudiando este tema que es las plagas de Egipto. Y estoy muy seguro que usted ya se ha memorizado este texto que tenemos en pantalla, el cual se encuentra en 1 Samuel capítulo 6, verso 6. Estoy casi seguro que ya no tengo siquiera que repetírselo, pues usted ya se lo sabe. Mire cómo dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón y como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Interesante. Vamos a hacer una oración para entender nuestro estudio del día de hoy. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite una vez más encontrarnos aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir también que su buen espíritu nos ayude para poder entender todas las cosas. Pedimos también que usted pueda ayudarnos con sus buenos ángeles y pueda bendecir a cada uno que participa de este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título La rebelión es una elección. Y nuestra primera pregunta es: ¿cuál fue el efecto sobre el faraón de cada juicio sucesivo de Dios? Dios le mandaba un juicio, faraón se manifestaba. Se le quitaba, le mandaba otro, se le quitaba, le mandaba otro y así sucesivamente. ¿Cuál fue el efecto que tuvo sobre faraón? Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 9. Y ahí vamos a leer el verso 7 primero. Y después leemos el verso número 35. Mire cómo dice: y Faraón mandó a averiguar y supo que del ganado de Israel no había muerto ninguno. Aún así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Cada vez que Dios se manifestaba, Faraón no se enternecía, no cambiaba su forma, sino que su corazón se endurecía cada vez más. Muy bien, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero leamos el siguiente párrafo también. Está en Éxodo, capítulo 10, en el verso número 3. Mire cómo nos dice: entonces Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: el Eterno, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La palabra de Dios dice que Faraón no cambiaba, su corazón se endurecía, pero no se quería humillar delante de Dios. Él sentía que era superior a Dios. Él sentía que podía resistir todas las cosas que Dios le estaba enviando. Pero, ¿esto era una realidad en su vida o no? ¿Cómo reaccionaba ante cada situación? Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, en Patriarcas y Profetas, página 273, la cual nos dice así: Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Aquí lo tenemos. Cuando Dios nos habla, nos amonesta, nosotros tenemos que prestar atención. De lo contrario, Dios no podrá cambiar porque nosotros repetiremos nuestra mala forma hasta que se arraigue en el carácter y se aparte de nosotros. Pero Dios no quiere que eso pase, por eso nos amonesta, nos llama la atención. Cuando esto no ocurre, entonces nuestra vida cambia y Dios ya no nos impresiona, no porque no pueda, sino porque
nosotros no nos dejamos impresionar por Dios, de tal forma que nuestra vida no pueda cambiar. Y esto fue lo que pasó con Faraón. Vino la primera plaga, no quiso, vino la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Y él cada vez se endurecía, cada vez se hacía más duro. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme. A semejanza de Faraón, que eligió rebelarse contra Dios, ¿a qué se compara este pecado y cuál es siempre el resultado de tal elección? Entonces Faraón decidió no obedecer a Dios, decidió no escuchar la voz de Dios, decidió no escuchar y no ver las manifestaciones de Dios. ¿A qué se compara esto? Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en 1 Samuel, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 23 en la primera parte. Mire cómo dice: porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Es muy interesante que cuando nosotros nos manifestamos rebeldes, es como que si hiciéramos pecado de adivinación. Y si me vuelvo obstinado es como si fuera idolatría. ¿Se da cuenta? Esta es la comparación que la Biblia hace. Pero hay más, quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Proverbios, capítulo 28. Y ahí vamos a leer el verso número 14. Muy bien, Proverbios capítulo 28, verso 14. Dice así: dichoso el hombre que siempre venera al Eterno, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. La Biblia nos habla y nos llama la atención de que nosotros debemos servir al Eterno. Pero si el corazón se vuelve malo, si el corazón se vuelve orgulloso y endurecido, entonces caeremos en el mal. ¿Nos damos cuenta? Esto es cada vez que Dios se manifiesta en nuestras vidas o nos llama la atención, nosotros debemos prestar atención. Pero quiero que me acompañe ahora a leer en la pluma inspirada el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 274. Y nos dice así: el que manifiesta una temeridad incrédula e indiferencia hacia la verdad divina, no cosecha sino lo que sembró. Así es como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido y resistencia a la verdad, y eso es lo que recogen. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si yo escuché la verdad y una vez me impresionó, pero ahora no le quiero hacer más caso, entonces simplemente voy a cosechar eso. ¿Qué es lo que voy a cosechar? Que Dios ya no me va a impresionar, ya no voy a ser la persona que era antes, y simplemente me voy a volver obstinado, orgulloso, voy a pensar que las cosas pasan porque tienen que pasar. Algunas personas llaman casualidad, pero muy pocas personas reconocen la mano de Dios en los acontecimientos de su vida, en las amonestaciones que Dios le manda. Y esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque esto nos vuelve menos impresionables al llamado de Dios y el Espíritu de Dios no puede trabajar más en nuestros corazones. Nadie quiere llegar en esa situación. Nadie quiere encontrarse en la misma situación que Faraón, que se volvió orgulloso y obstinado. Y es marcado como un pecado de adivinación y como un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros pensamos que en nuestra cabeza que estamos correctos y nadie más está correcto excepto yo. Y esto tiene como consecuencia volvernos obstinados. Pero Dios es misericordioso y nos envía amonestaciones para que cambiemos nuestras vidas. Espero que no sea nuestra experiencia, sino que podamos siempre atender la voz de Dios y el llamado de Dios. Por hoy hemos terminado. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos estudiado la historia de lo que pasó con Egipto, con Faraón. Queremos pedir que nos ayude para poder entenderla y que al momento que Dios nos llame, al momento que Dios nos amoneste, podamos prestar atención. Cuando veamos los acontecimientos en nuestras vidas, podamos comprender que es la mano de Dios llamándonos al arrepentimiento. Queremos pedir que su buen espíritu pueda ayudar a cada uno. Si alguno de nosotros está luchando en la vida espiritual, queremos pedir que usted nos pueda fortalecer para poder atender el llamado que usted nos hace. Guárdenos en esta hora, bendiga a cada uno. En el nombre de Jesús.
Bien, pues por hoy hemos terminado, pero recuerde que le esperamos para continuar nuestros siguientes estudios. Por hoy, que Dios le bendiga.